continuación, Berea, Cultura Bíblica General. Si está en la Biblia, es verdad. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con el culto general del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, transmitiendo desde los estudios de televisión de Ministerio Berea Medios para Tegucigalpa y el mundo, para Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, gracias porque nos habilitas, nos permites estar una vez más en la intimidad de todo tu pueblo, Señor. Gracias porque nos permite llegar a tantos hogares, en directo o en diferido, dentro de este país o fuera de este país. Para Tegucigalpa, para Honduras y para el mundo, tu palabra es la que siempre, siempre razonará nuestra vida. Gracias por ungirnos, gracias por un año más de vida también, Señor, te lo agradezco públicamente. Y iniciando ya un nuevo año, te prometo, te doy mi palabra de servirte con todo lo que soy, con todo lo que soy, con lo que tengo, lo que puedo. Y además te suplico que me des para este nuevo año, que inicio, me des más recursos para ser más útil a tu obra. Porque al final yo pienso, mi Señor eterno, de que el non plus ultra de la existencia de un ser humano es servirte, Señor. Nada más. No hay otra cosa que pueda estar en el corazón y la mente de una persona, un creyente, más que servirte, adorarte, servirte, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad y en el nombre de Cristo Jesús te lo agradezco, Señor. Amén y amén. Bien, gracias por estar con nosotros. Gracias porque, por su fidelidad, por su constancia, especialmente por serle fiel al Señor. Así que el día de hoy estaremos hablando de un tema realmente diferente. Sí es diferente, aunque la doctrina no es diferente, pero el panorama teológico sí podría ser diferente el día de hoy. Así que le recomiendo, hermano y hermana, que ponga atención, porque estaremos enfrentando un tema totalmente diferente, aunque dentro de nuestra misma doctrina. Diferente, no extraño. Diferente, un tema diferente, pero no extraño. Y es en cuanto a la unción. Ya desde ayer está anunciado el tema del día de hoy, que es el poder de la unción. Y es que déjeme decirle, hermano y hermana, que se da un fenómeno. Eso sí puedo usar esa palabra, un fenómeno, porque no es muy común. Y es que la unción, tal y como la conocemos, la palabra unción, que viene del latín ungere, que básicamente es como untar, como embadurnar de aceite algo. En el aspecto físico del latín ungere, pero el contexto unción en nuestro mundo cristiano ya es diferente. Es como apartar a alguien por y para Dios, para una misión muy específica. Pero en la conferencia de hoy quiero hablar de la unción espiritual, y le digo con toda sinceridad, el Señor a mí me pone los temas durante la semana y yo debo desarrollarlos, y Él me va guiando cómo lleve el tema. Eso le digo con sinceridad, que no es algo así como que fuera un mérito mío propio. El único mérito que tengo yo es obedecer. Eso es lo único, obedecerle al Señor. Ahora, hay un tipo de unción muy diferente. Esa unción que hace que alguien hable con denuedo acerca de la palabra del Señor. Esa es unción. Ahora, hay una unción diferente cuando alguien habla de Dios sin tener información, pero Dios está supervisando ese lenguaje. Y esa es una unción diferente, que el día de hoy lo vamos a ver desde la palabra. Hay personas que no tienen información de Dios, pero hablan de Dios, por Dios, con Dios,
para Dios, hablan de tal manera que pareciera que tuvieran una gran formación teológica. Y entonces, hay veces que estas personas sienten el amor de Dios, sienten que su vida está llena de Dios, implantan misteriosamente en su espíritu un denuedo, un deseo de hablar o de defender incluso a Dios. Hay textos, personas sin conocer a Dios que lo defienden, y lo defienden muy bien, y lo defienden frente a personas doctas en la palabra. O sea, estas personas, cuando conocen a Dios en su totalidad, cuando ya lo conocen, porque la unción en sí misma, atención, que esta es una de las partes que es complicada de explicar, por eso le pido atención, pero al mismo tiempo nos da muchas respuestas. Y es que la unción en sí misma puede tener espíritu. La unción es un acto de ungir a alguien para un trabajo específico. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, los apóstoles, los profetas, pero la unción en algunos casos es como la palabra, que la palabra tiene espíritu en sí misma, y a veces el espíritu de la palabra ahí está en la palabra, aunque usted no la diga, aunque usted no la mencione, aunque usted no la use. Pero si usted no usa la palabra del Señor, no significa que deja de tener poder. Ahí está, el poder está latente. Cuando usted usa la palabra del Señor, sí, toma forma ese poder. Pero no significa que no tenga poder solo porque usted no la pronuncie. Es como un arma cargada. Si usted no la usa, pues no cumple su función de disparar. Pero no significa que no siga siendo peligrosa o de tomar en cuenta. Sigue estando cargada, aunque no dispare, pero está lista para disparar. Y sigue siendo arma. Aunque no entre en funciones y nunca dispare, pero es un arma de todos modos. Y entonces la palabra es viva y eficaz, aunque usted no la diga, incluso aunque usted no la oiga, la palabra sigue siendo estable. La palabra no empieza a existir cuando usted la dice, o no empieza a tomar forma cuando usted la oye. La palabra en su misterio profundo, completo, ya tiene su espíritu, ya tiene su misterio. La palabra es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos. Entonces, la unción es algo parecido, que la unción no espera muchas veces a que se la apliquen a alguien. A veces esa unción habla por ese alguien, especialmente si ese alguien no solo es inocente, no solo es desconocedor, sino que es una persona que la quiere en ese momento, que la necesita en ese momento, o que Dios usa a esa persona para que hable de Dios, aunque no tenga capacitación teológica. Y es muy interesante. O sea, lo que trato de explicar, hermano, es que la palabra unción, el concepto unción, siempre hemos entendido de que tiene que venir alguien y ungir a otro. El Espíritu unge a Jesús, Jesús unge a los apóstoles ungen a otros apóstoles, y eso es el límite que le hemos dado la unción. Pero la unción tiene un espíritu especial muy propio, y es un espíritu tan propio y tan especial que muchas veces pareciera que fuera indómito, pareciera. Hoy, con la gracia del Espíritu Santo, vamos a desarrollar la enseñanza del día de hoy en esta conferencia, cómo ese espíritu de unción actúa. Quiero empezar por un tema muy conocido en la palabra de Dios, en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, cuando un ciego recibe la vista porque Dios hizo lodo, Jesús hizo lodo y se lo untó con saliva en los ojos. Y es que van pasando por una calle y está un ciego y los discípulos le preguntan: Maestro, ¿quién pecó aquí para que este hombre fuera ciego? Ninguno, nadie pecó, sino que simplemente está ciego para que se manifiesten las obras mías, las obras del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, porque yo soy, mientras esté aquí, yo soy la luz. Ahora, agarra al ciego, hace lodo, un lodío con tierra de él y con su saliva, y se lo unta en los ojos al ciego y le dice: ve a lavarte a la pila de Siloé y después te presentas al templo. Entonces aquel fue, él solo sabía que se llamaba Jesús porque lo oyó mencionar entre ellos, pero él no lo conoce,
Además es ciego y nunca lo ha visto. Ahora, ¿qué sucede? Se lavó y regresó viendo, pero ya no estaba Jesús ni los discípulos. Y entonces mucha gente le empieza a preguntar. Todo esto está en el capítulo 9, en diferentes versículos, pero todo el contexto ahí está. Tomaremos diferentes versículos porque ahí está la información más importante. En el versículo 6 empieza todo este tema, y en el versículo 9 las personas le preguntan, bueno, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Pues él testifica, yo estaba ciego, me untó lodo en los ojos, hecho con su saliva, porque me dijo que iba a hacer eso, me fui a lavar y ahora miro. Ahora, pero ¿y dónde está él? No sé, no lo conozco, no sé. Y entonces toman a aquel hombre y lo llevan a los fariseos, pues lo llevan a la gente que era la encargada como supervisar todo evento teológico, doctrinal. Ellos, pues fariseos, saduceos, herodianos, especialmente los escribas, que eran los doctores de la ley de Moisés. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y qué pasó aquí? Dice esta gente que antes era ciego y ahora estás mirando. ¿No estás mintiendo? No. Y repite la misma historia. Pasó un hombre llamado Jesús, me untó lodo en los ojos y estoy viendo. Ahora te voy a decir, individuo, que ese hombre no es de Dios, ese no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Al ciego le parece algo extraño esto, que no guarde el día de reposo, pero además otros decían, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y estaban enredados entre ellos mismos y no hallaban cómo salir de eso. Pero viene la parte interesante, que es cuando la unción capta a este hombre, y este hombre no solo empieza a hacer apologética de la palabra de Dios, él no conoce nada, pero entra la unción en sí misma, el espíritu de la unción de Dios entra en él y empieza a tomar casi el control de la conversación. Estamos hablando de un mendigo y un ex ciego, que trajeron a sus padres para preguntarle, no, él desde niño nació ciego, pero de todos modos ya está grande, pregúntele a él. Entonces le preguntan al ciego, ¿quién dices tú que te abrió los ojos? Pues yo digo que es profeta. ¿Pero quién dices que eres? Pues se llama Jesús, pero yo digo que es profeta. Y entonces los fariseos, los escribas se molestan. ¿Qué entendemos de profecía? ¿Qué sabes de esas cosas? Entonces fueron a llamar a sus padres, llegaron sus padres, y entonces ellos le dijeron, no, este muchacho, este hombre nació ciego. Ahora, pero también hay una cuestión interesante aquí, que pueden preguntarle a él ya está grande, que él les conteste. Y entonces le vuelven a preguntar al ciego y al ex ciego, y les dice, bueno, este hombre es pecador. Pero yo no sé, a mí, si es pecador, yo no sé si es pecador. Yo lo que sí sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. Entonces yo no sé si es pecador o no porque no lo conozco, solo sé que se llama Jesús, no lo conozco. Y ahí dice varias veces que el que no lo conoce. Y aquí entramos entonces en el tema que estoy tratando en este momento, y es que la unción tomó forma en este hombre. Obviamente, ahí está el Espíritu Santo, Dios, están involucrados en esto, pero nos están demostrando que cuando es necesario, la unción entra a una persona de buen corazón, pero que no tiene mucha instrucción bíblica. En la enseñanza que el día de hoy el Señor nos está dando es que sí puede haber una unción en alguna persona que no conoce a Dios, pero que es necesario que hable en ese momento. Y él dice, yo no sé si es pecador o no. Yo lo que sé es que antes no miraba y ahora miro. Pero ¿cómo te abrió los ojos? ¿Qué fue lo que te hizo? Ya se los dije. Ahora, no habéis querido ir. Lo he dicho varias veces. ¿Cómo me abrió los ojos? Me untó lodo y todo eso, pero ustedes no quieren creer. Y si no quieren creer, entonces ya no puedo hacer nada más. Ahora, ya se los dije, pero ¿será que... ¿por qué no quieren escuchar otra vez? ¿Será que no me creen o no comprenden o están viendo un milagro que se les hace difícil comprenderlo? O sea, ¿qué es? ¿O será que ustedes quieren ser discípulos de él? Y ahí se encendió la mecha. ¿Para qué les dijo eso ese hombre? Los ofendió. ¿Será que quieren ustedes ser discípulos de él? Ya este hombre está hablando de discipularse.
con Jesús. O sea, venimos de toda una trama, de una conversación, un drama totalmente atípico. No ve, ahora sí ve, testifica, no le creen, le preguntan muchas veces, traen a sus padres, no le creen, y él les dice, ya les dije varias veces y ustedes no quieren oír. Pero él le cambia el rumbo a la situación, a la plática, la cambia y les dice, ¿no será que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Ya le cambió la dirección a la plática. Ya no es que están investigándolo si es cierto o no es cierto que miraba antes. Ahora no. Ahora él está inquiriéndoles a ellos. Ahora él los enfrenta. ¿Será que ustedes quieren ser discípulos de él? Inmediatamente aquellos levantan la voz, se exasperan y le dicen, no, a nosotros nos habla Moisés. Nosotros vivimos por la ley de Moisés. Pero respecto a este hombre que te acaba de sanar, no sabemos de dónde sea. Claro que sí sabían que era Jesús de Nazaret, pero como no le han dado mucha importancia, porque Jesús tal vez está en sus primeros momentos de su ministerio, tal vez no lo han tomado muy en serio. Ahora, pero él les dice, ¿quieren ustedes ser sus discípulos? No, nosotros somos discípulos de Moisés. Nuestra vida está alrededor de la ley de Moisés. Ahora, este hombre no sabemos quién sea. Entonces responde el ciego. Ahora le va a predicar. Ahora él ataca de una manera que ya los tiene casi arrinconados. Porque les dice, en el versículo 30, les dice, bueno, pues esto es lo maravilloso de todo este tema. Lo maravilloso es que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Esto es maravilloso porque yo soy un pobre hombre, ciego de nacimiento, ahora veo. Yo no sé nada de Dios, no sé nada de este hombre, pero ustedes sí, siendo los líderes eclesiásticos de esta nación, es maravilloso que ustedes no lo sepan y que a mí me haya sanado. Para mí es maravilloso, a mí me abrió los ojos. Además sabemos, atención, versículo 31, además sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos, Dios no oye a los pecadores. Ahora es el ex ciego que los está arrinconando, los está atacando con su misma teología que ellos han enseñado durante 1500 años, la ley de Moisés. Y él les está diciendo, pero lo maravilloso es que a mí me sana y ustedes como líderes eclesiásticos no lo conocen. Además de eso, también es maravilloso que Dios no oye a los pecadores. Y si ustedes dicen que este hombre es pecador, porque Dios lo escuchó y me sanó. Ahora, si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. Ahora ya está predicando teología. Les está diciendo, no se conoce que Dios respalde a un pecador. Pero si es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora este hombre está defendiendo a Jesús sin conocerlo. Ahora este hombre está defendiendo lo que es la fe, el temor a Dios. Ahora este hombre está predicando el temor a Dios y les dice, si cualquier persona que hace su voluntad, a ese oye. Y desde el principio continúa remarchándolos. Y desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. No. Y si este no viniera de Dios, entonces nada podría ser. Entonces, no sé si ustedes me entienden o no pueden explicarme, pero según nuestra fe, según nuestra ley, según lo que ustedes nos enseñan, Dios no escucha a un pecador. Pero si hace la voluntad de Dios, a este sí escucha. Entonces ese hombre no es pecador porque Dios le escuchó. Este muchacho, este hombre hace la voluntad de Dios, Dios le escuchó, y aquí estoy yo como una prueba fehaciente de que Dios sí escuchó a este hombre. Y desde un principio, desde que estamos como nación, nunca se ha oído a alguien que le devuelva los ojos a otro, le devuelva la vista. Y a mí me abrió los ojos, me devolvió la vista, y aquí estoy, un hombre que nació ciego. Y yo digo que si no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos querés enseñar a nosotros? Quítate de aquí. Y lo expulsaron del templo. Lo expulsaron porque entraron en una cólera sorda. No lograban rebatirle. Ahí tenemos un gran ejemplo de cómo la unción trabajó en un hombre defendiendo a Dios, defendiendo la palabra, haciendo una apologética tan efectiva, tan culta y al mismo tiempo tan depurada. Les habló con su misma ley. No sabemos que nadie
haya abierto los ojos a otro y le haya devuelto la vista. No sabemos de eso, no hay registro. Y si es pecador, ¿cómo es que entonces Dios lo escuchó? Porque Dios no escucha a pecadores, pero sí escucha al que le obedece. Y entonces, ¿qué van a hacer? Están averiguando si yo nací ciego, le preguntan a mis padres. Pues yo solo sé que no miraba y ahora veo. Y yo les recomiendo que se hagan discípulos de él. Y entonces, por todos los ángulos de la discusión doctrinal teológica, lo venció. Los arredró de tal manera que no podía. Bueno, la salida más desesperada fue decirle: ah, vos sos pecador de todos modos. Y lo expulsaron. Pero quedó en el aire, en el ambiente quedó una gran lección de ética dada por un hombre que no conoce a Dios. Una gran lección de ética de un hombre que es ciego, que nace ciego, y que ahora les ha dado una gran clase de doctrina y de teología. La teología más avanzada que se podría conocer en ese momento, este hombre se las ha dado. Entonces, este es uno de los ejemplos de cuando la unción opera en un individuo y tal vez no sabe mucho de Dios, pero Dios revisa el corazón. Por eso es que debemos tener cuidado cuando juzgamos a alguien. Ah, pero es que este nunca ha estudiado Biblia. No, ese individuo nunca lo he visto yo en un instituto bíblico, ni Biblia tiene. Y entonces tenemos la tendencia a querer encasillar a las personas bajo nuestro propio concepto, bajo nuestro propio modelo de vida. Y las escrituras nos están demostrando que cuando Dios quiere le pone la unción a alguien, aún si esa persona no lo conoce. Tenemos a María, la madre de Jesús, y a Elizabeth. Aunque ellos han estado predicando la palabra del Señor y creyendo en el Señor, pero han estado en la temporada del silencio. Ellos pertenecen al tiempo del silencio. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista, Dios no ha hablado con nadie. Dios no ha hablado con nadie. Y en este momento todavía están en el oscurantismo del tiempo intertestamentario. Porque Juan el Bautista no ha nacido, que es el que proyecta el camino a Jesús. Y entonces pues un ángel aparece en una localidad llamada Nazaret, al norte de Israel, a una muchacha, a una joven, y le dice: bienaventurada eres porque el Señor está contigo y serás bendita entre todas las mujeres. El Señor se ha fijado en ti, has hallado gracia en Él, y tú serás el instrumento para que el Hijo de Dios venga a la tierra con un cuerpo humano. Ella tranquilamente dijo: hágase lo que mi Señor quiera con su sierva. Y ya tranquilamente. El problema era explicarle a José qué había pasado, porque estaban comprometidos. Pero después el ángel le dice: mira, tu pariente Elizabeth, la esposa de Zacarías, el sacerdote Zacarías, está encinta, ya lleva 6 meses, anda a visitarla. Y ya se fue María, bajó desde ahí la zona norte de Nazaret, pasó por todo Samaria, Galilea. Nazaret queda en Galilea, y entonces atravesó todo Samaria, subió a las montañas de Judea, y en las montañas de Judea había muchos pueblitos: Ramá, Betel, Mispa, Silo, Belén, Betfagé, Betania. Y entonces habían varios pueblos, y a uno de esos pueblos llegó ella a visitar, por orden del ángel, a visitar a Elizabeth. Y entonces fue y lo visitó. Y ella, al oír su voz, capítulo 1 de Lucas, el versículo 49, cuando escucha la voz de que María entra en su casa y la saluda y exclama a gran voz: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. A ver, lo hemos leído millones de veces cuando estamos predicando o enseñando la cultura general de la Biblia. Pero entremos a una etapa diferente de aprendizaje. Avancemos. Eso nos tiene el Señor avanzando, nos está evaluando en el conocimiento, en el análisis, qué tipo de discernimiento tenemos. Pues aquí hay un reto: ¿cómo podemos nosotros discernir de que esta mujer sepa? En primer lugar, sabe que María viene embarazada. Lo sabe. Número 2, le dice que es bendita entre todas las mujeres. Y le dice que es bendito el fruto de su vientre. Y después dice: ¿qué tengo yo?
una mujer de un poco más de 60 años, ¿qué tengo yo para que se me conceda a mí que la madre de mi Señor me visite? Ya sabe que María está embarazada del Señor Jesucristo, que el Señor Jesús, por intervención del Espíritu Santo, nacerá de esa muchacha. Y esta mujer, Elizabeth, ya lo sabe. Tenemos otro ejemplo de cuando la unción actúa en personas que no conocen a Dios o que lo conocen solo por algunas predicaciones vagas, pero nunca han tenido un trato especial con Dios. ¿Pero por qué Dios los escoge? En este caso podemos ver claramente que escoge a Elizabeth porque Elizabeth está embarazada, y está embarazada de un niño que será Juan el Bautista, el que preparará el camino al Señor. Y cuando saluda, siente que se estremece el vientre de ella y queda bautizado en espíritu Elizabeth, y queda bautizado también el niño, que en el futuro será llamado Juan el Bautista. Y ese es el poder del Espíritu Santo, que a través de la voz de María bautizó a dos personas que no sabían mucho de Dios. Pero vemos que esta mujer, casi Elizabeth, casi sabe más de teología que el mismo marido, que era sacerdote. Porque cuando el ángel se le aparece, no le creyó. Zacarías, hemos escuchado en el cielo tus peticiones, y sí, vas a tener un hijo en tu vejez. Pero yo ya estoy muy viejo, yo no creo. Entonces vas a quedar mudo por no creer. Mientras que María no es que no creyó o es que creyó inmediatamente, sino que estamos hablando de una joven de 16 a 17 años versus un hombre de 60 años con una gran experiencia en teología. A ella se le tuvo un poco más de paciencia, pero no se le insistió mucho. Ella pregunta, ¿cómo será? A ver, ¿qué tipo de salud es este? ¿Y cómo es que voy a quedar yo embarazada si no conozco varón? Pues el Espíritu Santo te cubrirá con su poder. Ah, vaya, pues no hay problema. Dijo ella, hágase conmigo lo que usted quiera, mi Dios. Y ahí tenemos una mujer, no solo es humilde, sino que agarra con tanta tranquilidad y naturalidad una noticia que puede volver loca a cualquier mujer. Que le diga que el Espíritu Santo la va a embarazar y van a ser el Hijo de Dios aquí en la tierra a través de ella, cualquier mujer se pondría loca, no resistiría la presión. Pero esta muchacha, con un carácter sólido, dice, no hay problema. Si yo puedo servir en eso a mi Dios, con todo gusto. Y sin saber muchas letras de teología, vemos adelante María dando toda una gran enseñanza acerca de que será llamada bienaventurada, y empieza a hablar de lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto y cómo cruzaron el mar. Ahí está la unción en una muchacha que no sabe, puede conocer cultura judía, puede conocer incluso la historia de ellos, pero nadie le ha enseñado a predicar, y ahí está predicándole y está compartiendo la palabra con Elizabeth. Pero Elizabeth, el caso de ella es más extremo, porque ¿cómo ella sabe que María está embarazada? ¿Cómo ella sabe de que lo que viene es fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo sabe ella que lo que anda en el vientre de María, y solo tiene 6 meses? O sea, hace 6 meses está embarazada Elizabeth, pero hace unos días, tiene unos días ese embarazo. ¿Y cómo sabe ella de que el Señor es el que está ahí? Y cómo ella incluso dice, ¿qué tengo yo para que se me conceda esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿No le parece a usted, hermano y hermana, que me está viendo y escuchando? ¿No le parece extraño cómo la unción actuó en ellas sin intervención de predicadores, sin intervención de ningún sacerdote, de un teólogo? ¿Cómo sabía eso? Eso es lo que yo quiero que de hoy en adelante, como yo considero que somos una iglesia que está avanzando, y somos una iglesia que estamos prosperándonos, estamos discipulándonos fuertemente, estamos recibiendo básicamente 5 enseñanzas a la semana, más las clases durante las horas del día. Pero siendo una iglesia que lo que promovemos es el conocimiento, más allá de estar siempre con las alegrías irresponsables, eso ya pasó, ya son obras muertas. O estar hablando dulcemente de las mismas cosas todos los días, no. Estamos enfrentando teología nueva. Ahora, nueva manera de estudiarla. La teología sigue siendo la misma, pero estamos enfrentándonos a un reto del Señor que nos está mostrando
otros ángulos de la teología que también son importantes conocerlos. Y si nos enfrenta el Señor a una teología más avanzada, es porque considera que nosotros estamos avanzando. Y yo no me dejo llevar por la vista, de que porque no tenemos una reunión en físico, porque no estamos reunidos físicamente. Eso no significa que la iglesia no existe. La iglesia existe porque es del Señor. Y yo me siento hasta entre una combinación de gozo con cierta preocupación de que nos están enseñando el Señor, el Espíritu Santo nos está enseñando nuevos aspectos de la teología. O sea, estamos pasando de grado, estamos alcanzando otro nivel en el conocimiento de teología. Y hoy, en la conferencia que el Señor nos manda hoy, es una prueba de ello. Hoy nos enseña cómo Dios puede ungir personas para que hablen de Él, para que lo defiendan, para que le pongan apologética a su comportamiento, o que simplemente lo alaben y sin conocerlo. Elizabeth no conoce de Dios, han escuchado de Dios, pero cuando Dios... Es la temporada que Dios no hablaba con nadie, es la temporada del silencio. Y esa temporada terminó cuando Juan el Bautista empezó a predicar. Pero estamos hablando de este momento, hasta dentro de 30 años que Juan el Bautista empiece a predicar. Hasta ese momento se va a saber que terminó la etapa del silencio, que Dios no hablaba con nadie, y ahora sí va a empezar otra vez a hablar con el ser humano. Significa que Elizabeth está en el tiempo del oscurantismo junto con su marido, aunque prediquen y hablen de la palabra, pero Dios escaseaba la palabra en la tierra y Dios no mandaba profetas. Y podían estar hablando y hablando, pero no había Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que tenemos una prueba de cómo Dios le pone la unción a alguien cuando es importante o es necesario hacerlo. Y eso nos denota, especialmente a los que trabajamos en el Evangelio, de que cuando Dios quiere prescindir de alguien, lo va a hacer. Y no es que le falte el respeto. Pero aquí, ¿quién le podía explicar teología a Elizabeth si el mismo marido estaba mudo? Y no era correcto de que una mujer casada se sentara en unas clases con otro santón ahí. ¿Qué podía explicar la gente en ese momento? No sabían nada de Dios. Pero aquí está una mujer llamada Elizabeth que sí sabe mucho de Dios. Sabe que María está sosteniendo el cuerpo que vendrá sobre ese cuerpo, el Hijo de Dios en la tierra. Sabe que ella no es digna de que la visite la madre del Señor Jesucristo. Y de paso le dice que eres bendita. Eres bendita, pa. Entonces, la unción tiene un poder independiente y aparte. La unción podemos demostrar que no tanto depende del predicador. La unción es un ente que puede ser independiente del predicador, de la iglesia, y que conecta directamente desde Dios. Estamos viendo que Dios sí puede ungir a alguien, aunque no tenga capacitación bíblica, incluso aunque no lo conozca. Veamos, por ejemplo, Abraham, en un momento muy cruel para él, en un momento aciago en su vida, Dios le pidió la vida de su hijo Isaac. Vete a la tierra donde yo te voy a mostrar, y en la tierra de Moriah vas a sacrificar a tu hijo. Y entonces Abraham, con todo y dolor, pues tuvo que cumplir. Pero cuando esté el niño, un muchacho un poquito más, unos 14, 15 años, Génesis 22, 7, entonces, dentro de todo eso, Isaac le pregunta a su padre: Padre Abraham, sí, heme aquí mi hijo, ¿qué pasó? Aquí está el fuego, aquí está el fuego, aquí está la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham no respondió: tú eres el holocausto. No respondió así. Simplemente Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Así que, hijo mío, no te preocupes. A ver, este hombre está queriendo ganar tiempo mientras mata a su hijo. Está queriendo ganar tiempo a ver si Dios se arrepiente. Está esperando de alguna manera no atar bien a su hijo para que salga corriendo. O sea, hay muchas dudas en el ambiente. Lo que no hay duda es que él dijo: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Entonces el niño se conformó, pero estamos hablando de una situación totalmente difícil. Vemos que el niño está atado, que ya está acostado en la pira, que ya está listo para hacer holocausto. El niño no pregunta porque no sabe. Cualquier niño, cualquier persona
no importa la edad, si lo amarran y lo acuestan en un montón de leña y empiezan a darle fuego a esa leña, y hay un individuo afilando el cuchillo y venimos a hacerle un holocausto al Señor, ¿qué sentido tiene preguntar dónde está el cordero si él está encima del fuego, encima de la leña, está atado y ahí está el viejo ya afilando el cuchillo? ¿Quién va a preguntar dónde está el cordero? Él lo pregunta porque quiere estar claro a ver qué está sucediendo en el corazón de Abraham, porque Abraham no le ha dicho nada a nadie, no le dijo a su mamá, a su esposa, no le dijo a la mamá de Isaac. Isaac, mira, Sara, voy a ir a un cerrito aquí cerca a 3 días porque voy a ir a matar a Isaac y ahí lo voy a traer todo pedaceado en una bolsa para que lo comamos. ¿Cómo le va a decir eso? Entonces, un momento difícil en la vida de Abraham, pero lo que incluso en un momento antes a esto, Dios le dijo al rey Abimelech: Abraham es profeta. El único lugar donde dice que es profeta. Posiblemente Abraham no sabía que era profeta, pero ahí tenemos a un hombre que ya lleva en la mente sacrificar a su hijo. Pero dentro de todo el trémulo que él lleva en su mente, toda aquella, el barullo de ideas que están en su corazón, pero aún con eso dice, el Señor se proveerá, hablando en futuro. Y si hablara de su hijo, ya el Señor ya se había provisto 3 días atrás. Entonces, si revisamos bien el lenguaje, si él dice, el Señor se proveerá de un cordero para el holocausto, no se está refiriendo a su hijo, porque no usaría entonces el verbo proveer en futuro. El Señor se proveerá. No, ya proveyó 3 días atrás cuando le pidió la vida de Isaac. Entonces, estamos obligados a ver la estructura del tema, a ver la estructura de todo el texto, y veremos que él dice en futuro, el Señor se proveerá de un holocausto. No dice el Señor nos proveerá de un holocausto, de un cordero. Él no dice, no, yo voy a oficiar este holocausto y el Señor me va a proveer un holocausto o un cordero. No dijo así, dijo el Señor se proveerá. O sea, el Señor sabe qué hacer y de dónde sacar su cordero. Y ahí entonces volvemos al tema inicial de cómo la unción hace que este hombre hable a nombre de Dios y que descanse en Dios al decir, Dios se proveerá. No debo yo preocuparme, ni vos, Isaac, te preocupes, aunque las circunstancias te digan lo contrario, aunque estés atado de pies y manos, aunque estés acostado en una pira, aunque estés acostado sobre la leña, aunque mires el fuego y me veas a mí que estoy afilando un cuchillo, aún en esas circunstancias, no te preocupes porque el Señor se proveerá. Esa convicción dada por la unción especial y específica de ese día, todavía se sigue viendo. Por eso es muy importante tener cuidado a la hora de criticar a alguien que solo porque no lee Biblia, o porque solo que cree que es cristiano sin ir a la iglesia. O sea, debemos cuidar de que Dios tiene siempre sus planes para todos. Y este hombre soltó una frase que es lapidaria: el Señor se proveerá un cordero para el holocausto. Y en efecto, al momento, detrás de Abraham estaba un cordero que tenía sus cuernos pues entrelazados con ramas y estaba luchando y no salía. Ahí cerca, Dios se proveyó del holocausto. Pero lo que me interesa a mí, y les suplico que le interese a ustedes, ¿cómo este hombre supo que Dios se proveería un cordero? Esa es la unción cuando tiene un espíritu propio, que no depende del predicador. A veces no depende si lee o no lee la Biblia. Depende directamente de Dios en su voluntad. Ahora, debemos tener cuidado de que esto no sea como que ahora todos vamos a hacer así, pues recibir una unción especial sin Biblia y sin iglesia. No, eso no es doctrina. Lo que sí es que como estamos avanzando en el conocimiento de la teología, mucho más allá de estar hablando del patito Juan, pues yo estoy contento que Dios nos esté mostrando ángulos diferentes de la teología, de la misma teología que la Biblia nos provee, pero más avanzada. Estoy alegre con ello y espero que usted se goce conmigo, que está participando en clases de alto nivel, en conferencias de alto nivel proveídas por el Señor. Mi trabajo solo es pararme frente a usted y exponerle, pero es Dios el que está llevando a esta iglesia a través de su pastor general a obligarlo a que se supere, a que avance, a que prospere en su conocimiento, a que sepa más.
y que no se conforme con estar hablando de lo mismo toda su vida. Un hombre llamado Saulo de Tarso, pues oriundo del norte de Israel, en la parte fuera de Israel, en la zona de Asiria, era un soldado del templo que él odiaba el cristianismo. Por alguna razón lo odiaba y andaba detrás de ellos y los traía amarrados y permitía que los sacrificaran y que los maltrataran. Y entonces un día, pues en el capítulo 9 del libro de los Hechos, él pidió unas cartas para ir a capturar muy al norte, en la zona de Damasco, muy al norte de Jerusalén, a capturar un grupo de cristianos, de creyentes nuevos en esa nueva fe. Y él llegó, pero todavía respiraba cólera, había una ira ciega en él. Pero repentinamente lo rodeó una luz del cielo. El texto dice que lo rodeó una luz del cielo repentinamente. Y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo una frase que usted y yo debemos ponerle atención. Si queremos ser estudiantes de teología avanzados, si queremos pasar al siguiente nivel, ya con 6 años de existencia como iglesia, y cada uno de nosotros tiene 20, 25 años en el Evangelio, creo que es el momento de avanzar a nuevos aspectos de la teología. Veamos esto, analicemos la frase: ¿quién eres, Señor? Tenemos a un hombre que está teniendo una experiencia muy personal, muy propia, muy fuera de lo común. Lo rodea una luz que baja del cielo, lo deja ciego, lo desmonta de su cabalgadura, y él pregunta: ¿quién eres, Señor? No le puede llamar Señor a algo que usted no conoce. Pero ¿por qué este hombre, sin conocer a Dios? Él conocía la ley de Moisés, vía las clases intensivas de Gamaliel, pero él no conocía a Jesús. Pero entre el asombro, la crisis que está pasando en ese momento, de que solo él escucha y los demás no escuchan nada, pero la crisis de él, que no solo está ciego, sino que iba con una gran ira en su corazón. Ahorita ya desapareció esa ira. Ahorita desde el suelo, en este momento, desde el suelo, está preguntando algo que es muy peligroso: ¿quién eres, Señor? No le podemos llamar Señor a algo desconocido. Yo no llamaría Señor hasta que no esté seguro que es Jesús Cristo. Pero ¿cómo si no lo conozco? Saulo de Tarso no conoce a Jesús y le llama Señor. Él sabe que algo divino pues lo tiene en esa situación tan precaria en ese momento. Es algo divino, una luz que baja del cielo, una voz que sale de ningún lado y de todos lados. Esa es una voz que no se sabe si viene directamente de los alrededores de él, si viene de dentro de su corazón, si viene del cielo. No, es un sonido surrounding alrededor de él, pero muy específica. Le conoce el nombre y después le hace una pregunta: ¿por qué me persigues? Él, si hubiera estado en unos cabales, en sus sentidos cabales, hubiera dicho: bueno, yo, si no sé quién son, no te estoy persiguiendo. No podría yo perseguir a alguien que tenga tal poder de bajarme de mi cabalgadura, de dejarme ciego y que un resplandor del cielo venga sobre mí. No tendría yo el poder de perseguir a alguien así. Y entonces todo ese problema lo está teniendo en su corazón y en su mente, y no haya una respuesta. Pero para ganar tiempo, desde el suelo pregunta: ¿quién eres, Señor? Desde que le dice Señor, ya se comprometió. Ya hay un problema, que si esta es una visión de Satanás, él ya le dijo Señor. Y si esto es un espectáculo que le montaron todos los técnicos en Hollywood, también. Si estos son productores de películas que lo apresaron en una cámara escondida, también ya cometió el error, ya le llamó Señor. Y en los tiempos de nuestros patriarcas, tanto de Jesús, los apóstoles, como los profetas, no se decía Señor. Curios no se le decía a cualquiera. Curios, Señor de mi vida, de mis actos, de mis circunstancias. No es a cualquiera que se le llama Curios, Señor. Y él, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le aceptó la alabanza que le dijera Señor. Y le dijo: soy yo a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Ahí yo soy Jesús. ¿Cuál Jesús? El de Nazaret, el que recién hace unos tiempos matamos. Sí, ese soy yo. No estoy muerto, estoy vivo. Soy Jesús de Nazaret.
a quien tú persigues. Y es que mira, Saulo, dura cosa es dar cosas contra un aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo, Señor, le repitió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya se puso a la disposición, porque este hombre está acostumbrado a recibir órdenes. Este hombre está acostumbrado, desde sus 25 años que estuvo presente en la muerte de Esteban. Este es un hombre que es militar, tiene pensamiento militar y está acostumbrado a recibir órdenes. Jamás él ha sido un soldado independiente del templo. Siempre ha recibido órdenes. Ahora se pone las órdenes y le dice, ¿qué quieres que haga? Está poniéndose a las órdenes de una persona que él no conoce, que nunca ha visto, que es primera vez que escucha su voz audible, y temblando y temeroso. Ya no es aquel que iba respirando ira, ya no es aquel que iba violento, queriendo capturar cristianos para que fueran supliciados. No, ya está con miedo, está temblando, está temeroso, y le dice, le repite, le volvió a decir Señor, y ahora se pone en un plano de obediencia. ¿Qué lo ha llevado a Pablo hasta ese momento? Porque la voz que puede venir, igual puede venir de Dios, puede venir del diablo, puede venir de cualquier visión, cualquier mentira, porque Satanás también imita. Pero ¿qué lo hizo entender a este hombre que sí era Jesús? ¿Qué le hizo entender que él era necio? ¿Qué le hizo entender de que él perseguía al Dios de los cielos? ¿Qué le hizo entender que esa voz sí realmente viene del cielo? ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo impulsó a que se pusiera las órdenes? Todas esas preguntas están metidas dentro del concepto de que la unción en sí misma tiene un poder. En este caso, digamos que la unción, sí, la unción está dependiendo directamente de Jesús. Pero le aparece a un hombre que no se le apareció de la manera tan dulce como se le aparece a María, que le aparece el ángel mandado por el mismo Dios. No se le aparece de una manera con tanta confianza en un ambiente de amistad como le dice a Felipe, Felipe, acércate a ese carro. No, a este se le aparece y lo derriba, lo deja ciego y lo empieza a regañar. ¿Por qué me estás persiguiendo? Soy yo, Jesús. ¿Por qué sos tan torpe que estás dando patadas, estás dando cosas contra un aguijón? O sea, ¿qué tenés? ¿Qué hay en tu corazón? O sea, la manera como Pablo se convierte en el evangelio es de las partes más duras, porque estuvo 3 días ciegos, e incluso mandó a Ananías a que le dijera, mira, Ananías, de ahí ponerle las manos a ese hombre porque es instrumento útil para mí. Pero siempre me quiero centrar en el tema de que este hombre sabe lo que es Dios a través de la ley de Moisés, pero nunca ha tenido una experiencia como la que está teniendo. Y Dios ha tenido y se le presenta a Agar en el desierto de una manera muy dulce. Agar, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ando huyendo porque mi señora no me quiere. No, preséntate a ella, yo voy a saber manejar todo esto. Y tu hijo, el que tú quieres que se muera de sed y de hambre, no, tu hijo será príncipe de muchas tribus, de muchas naciones. Y entonces vemos otra vez la unción actuando, en este caso con Saulo, actuando de una manera imprevista. Nadie esperó. Si Dios a mí me habla, Dios me ha hablado muchas veces, pero no me habla audiblemente. Me habla a través de sueños, a través de interpretación, a veces de canciones, a veces de una conversación, a veces en sueños también. Dios nos habla todavía, es el mismo Dios que habló con Saulo, es el mismo Dios que habla conmigo y que habla con usted. Pero ya no está ese tema de que nos hable audiblemente, que yo escuche, Alfredo, heme aquí. No, ya no es así, porque ahora Dios habla a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo simplemente le revela dentro del corazón qué es lo que quiere Dios, y uno sabe interpretar bien. Hay personas que le piden confirmación a Dios, tal vez Dios confirma, pero el que tiene fe y que conoce bien al Señor, el caso mío, por ejemplo, créame, hermano, que no estoy exagerando ni haciendo apologética de mi persona. El tema es que cuando yo voy a predicar, simplemente me pongo a orar, Señor, ¿qué quieres que predique tal día? Y ya, simplemente me quedo. A rato llega una idea que se fija directamente, la idea del tema y de los textos.
Lo único que hago es irme a la palabra, buscar los textos y organizar todo lo que es académicamente el tema. Todo lo que tenga que ver con la homilética para presentársela a usted, hermano y hermana, que me mira y me escucha, pues Dios sigue hablando. Pero yo nunca quisiera que me hablara de esta manera, que me botara en mitad de la calle, que quedara ciego yo. ¿Por qué? Porque no le doy patadas a un aguijón. Quiero aclarar que un aguijón era para los agricultores cuando iban arriando los bueyes. Tenían una vara larga de más o menos 2 metros de largo por tal vez un grosor de unas 2-3 pulgadas. Y por un lado era un chuzo, ellos le llamaban un chuzo, que era un aguijón puntiagudo de unos 5 a 6 pulgadas de largo y filoso. Y con eso apoyaban los ijares de los bueyes para que caminaran. Pero cuando una carreta caía en el lodo, le daban vuelta a esa vara y por la otra parte era una palita de hierro sólido de unas 4 pulgadas de ancho. Y con esa palita le iban quitando el lodo a la carreta. Pero cuando estaban usando el chuzo para impeler al animal que caminara, en algunos casos los bueyes o los mulos, los asnos, tiraban patadas hacia atrás. Y si el arriero no estaba listo, podía posiblemente el animal darle una patada a la cos, y eso sería un gran problema porque posiblemente podría infectarse y morir. Entonces, así comparó Dios a Pablo, como una mula, como un asno, como un buey que tira patadas hacia atrás. Así lo comparó. Pero está tan impresionado de lo que le está pasando que ni siquiera se defendió. Pero a la luz de los textos lo trató. ¿Por qué tiras patadas contra la cosa? Pareces caballo, pareces mula, pareces burro, pareces buey. Bueno, lo merecía en aquel momento. Pero Pablo, eso, lo de menos fue la regañada. Lo más importante es que lo botan de la montura, queda en el suelo, queda temblando, y no solo eso, queda ciego 3 días. Si a mí me dicen que soy burro, pero quedo ciego, yo no importa que me digan mula, pero no quiero estar ciego. Y ahí estuvo ese hombre 3 días ciego hasta que llegó Ananías y le devolvió la vista. Y le dijo: el Señor dice que vas a ser instrumento útil. Hasta ahí Pablo empezó a conocer a Dios. Ya se convierte en Pablo. Tenemos otro ejemplo entonces de cómo la unción trabaja por sí misma, por obra y gracia de nuestro santo, querido, sagrado Espíritu Santo. Ahora, hay un hombre también en el libro de los Hechos, capítulo 18, que hace lo mismo. Anda predicando sin saber. Y en el capítulo 18 del libro de los Hechos, ahí a partir del versículo 24, aparece un hombre muy fogoso llamado Apolos. Dice el texto que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Oiga, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. No sabemos quién. Lo que sí que lo instruyeron mal. Era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautizo de Juan. Solo conoce el bautizo de Juan, que es en agua. Y Juan hace mucho tiempo ya murió. Ya estamos en la temporada del desarrollo del libro de los Hechos. Han pasado más de 10 años desde la muerte de Jesús. Estamos cerca del año 45 después de la muerte de Jesús. Y aquí anda un hombre, oiga lo que dice la Escritura, cómo lo describe Lucas, se llama Apolos, que es elocuente, poderoso en las Escrituras, espíritu fervoroso, habla y enseña diligentemente acerca de Dios. A ver, ¿cómo un hombre habla diligentemente acerca de Dios? ¿Cómo es de espíritu fervoroso? ¿Cómo habla con denuedo? A ver, ¿cómo es que es instruido en el camino del Señor? Y después de 10 años sigue predicando el bautizo de Juan, que es en agua. Y no conocía el bautizo del Espíritu Santo, no lo conocía. A ver, ¿por qué Dios respaldaba a este hombre? Y él hablaba con denuedo en las sinagogas. Ahora, hubo una pareja que se llamaban Aquila y Priscila y lo escucharon. Y entonces lo tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios. Ya en el versículo 27 viajó a Acaya y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ya sí fue de buen provecho, pero después de que le enseñaron muy bien. Antes era un predicador alegre, fogoso, jovial. Incluso hablaba con propiedad. Pero ahí tenemos un hombre hablando con propiedad y no conoce el Espíritu Santo. No conoce a Jesús y anda predicando el bautizo en agua.
¿Por qué Dios le tuvo misericordia? Volvemos al tema, el gran misterio de cuando la unción toma poder sobre alguien sin intervención de ninguna autoridad eclesiástica. Y ahí la unción ni siquiera le pide permiso la unción a él para atraparlo y meterlo dentro de todo el concepto teológico nuevo. Ya en el versículo 28 vemos a este hombre que con gran vehemencia, ahora es con vehemencia, y refuta públicamente a los judíos y les demuestra que las escrituras demuestran que Jesús, él les demuestra que las escrituras hablan quién es Jesús y que Jesús era el Mesías. ¿Lo llevaron a buen fin? Sí. Pablo lo menciona un par de veces, sí. Pero ¿de dónde lo saca Dios? La unción, que es el tema de hoy, que es la conferencia de hoy, se llama el poder de la unción. Y es cuando la unción trabaja sobre cualquier individuo, aún sin pertenecer a una iglesia o aún incluso sin saber mucho de Dios. Ahora, ¿debemos tomar en serio la unción? Sí. La unción debemos tomarla en serio porque es una de las máximas revelaciones que Dios nos permite tener. Sí, yo lo invito, hermano y hermana, para que tome en serio la unción, más allá de estar perdiendo el tiempo en cosas baladíes. Que pasemos al siguiente nivel como iglesia o como individuos. En el siguiente nivel vamos a saber más cosas de Dios y seremos más enriquecidos con el conocimiento. Yo lo animo a que deje de estar haciendo lo mismo que ha venido haciendo los últimos 20 años. Yo lo animo, el Señor nos está dando muestras de enseñanzas diferentes el día de hoy. Y todas están contenidas en la Biblia. A veces la unción de personas es como un frasco de perfume. Que hay personas que sin abrir el frasco saben cómo es el aroma. Saben a qué huele ese perfume. Es una unción aparte. Podemos tener incluso que es hasta un discernimiento muy especial. Es un discernimiento natural puesto por Dios, muy especial. Debemos entonces pedirle a Dios que nos oficialice ese discernimiento, esa unción. Porque es como un puente que se pone provisionalmente entre dos bordes de un abismo y donde hay un gran hueco en medio. Y entonces se pone un puente, pero no es el puente definitivo. Pero ese puente me ayudó a pasar al otro lado. Esa unción, ese tipo de unción, no sé si Dios quiera ponerla ahora en nosotros, que ya somos muy conocedores, usted y yo, de la palabra. Pero espero que se la ponga a muchas personas que en algún momento van a hacer impacto en su sociedad. Y después que sea la iglesia, que lo eduque para conocimiento pleno de la palabra, tal y como lo hizo Aquila y Priscila con Apolos. Es admirable ese don, yo sé. Le apuesto que es admirable ese don. Ahora, sí también le digo a usted que tenga cuidado. Yo y usted y yo debemos tener mucho cuidado, porque hay la posibilidad de que las personas apuesten a ese don y ahí no les interesa leer la Biblia, o no les interesa ir a una iglesia, y ya pretendan tenerlo todo porque tienen esa unción. Ahí recomiendo yo de que no se vaya a confundir esa unción con una unción vaga, pasajera o incluso falsa. Cuando hay personas que dicen, yo creo, yo digo, el Señor me habló, y entonces allí es donde puede haber el problema de que no es la unción especial a la cual me estoy refiriendo el día de hoy, sino que puede ser una unción ficticia, falsa. Por eso los que ya estamos al otro lado, que somos convertidos y que somos ya personas que nacimos de nuevo, ya pues difícilmente esa unción va a estar en nosotros porque ya conocemos el Evangelio, conocemos a Dios, a Jesús, la iglesia y el Espíritu Santo. Pero sí le ruego a Dios que mantenga todavía esa posición y esa deferencia con algunos buenos hombres y mujeres que en algún momento se necesite que prediquen y aún solo saben que Dios es bueno y que Dios existe, pero no tienen la capacitación como el ciego que defendió perfectamente a Jesús. Entonces le ruego, hermano, de que por lo menos aprenda y entienda de que hay poderes escondidos en la unción, y hoy el Señor nos ha mostrado uno. Pero también le recomiendo que usted no esté pensando en tener ese don porque ya no lo podemos tener, porque ya tenemos el Espíritu Santo que nos revela todo. Pero sí pidamos que Dios siga mandando esa especialidad a personas que no lo conocen muy bien, pero que se requiere su predicación en algún momento específico. Sí, roguemos por ello. Oremos. Mi Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús,
Te agradezco la oportunidad preciosa que nos ha brindado el día de hoy para exponer un tema totalmente diferente, aún dentro de nuestra doctrina, y es la unción, el poder de la unción, de una unción muy específica. Cuando se requieren los servicios de alguien que no te conoce muy bien, pero que esté en el momento indicado, y le has dado esa unción para que pueda desarrollarse. Te doy las gracias por esa enseñanza el día de hoy y te suplico que en cualquier parte del mundo, si hay un hombre o una mujer que pueda hacer algo por tu obra, aunque no te conozca, pero que le deje esa unción especial, para que pueda presentar una buena apologética y una buena explicación de tu palabra. Y después nos encargaremos la iglesia de educarnos. Gracias, Señor. Tendremos la oportunidad de educar a estas personas. Te agradezco mucho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, al nombre mío, de mi familia, del equipo técnico y de todos los que trabajamos en Ministerio Berea Medios para hacer realidad estas transmisiones desde Honduras y para el mundo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con permiso. Buenos días. Esperaré pacientemente, aunque la duda me Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.